Hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Estamos aquí por la gracia del Señor para compartir su palabra, para tratar de ser aquellos que oyen y que hacen la palabra. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo, a no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Terminamos el mensaje anterior hablando de la necesidad de una comunión íntima con el Señor. Y como dos puntos importantes decíamos que primero debemos preparar nuestro corazón, que es donde está nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones, para tener un corazón recto, un corazón puro, un corazón humillado delante del Señor, para que el Señor pueda trabajar en nosotros. Y necesitábamos de la oración y de la comunión íntima. Veíamos también que en esa comunión íntima necesitamos destinar un espacio y un tiempo específico para esa comunión, para que el Señor pueda mezclarse, compenetrarse. Pasan muchas cosas en esa comunión. Hay una compenetración, hay una transformación, nos hacemos uno con Él. Y el otro aspecto que vamos a mirar ahora es el de que Dios escribe una carta en cada uno de nosotros. Pablo en el Nuevo Testamento utilizó las cartas porque pues en esa época era el único medio de comunicación que existía. Ahora existen muchos medios de comunicación, existen las cartas físicas que casi no se usan, pero se utiliza el correo electrónico, se utilizan las redes sociales. Ahora hay muchas formas de comunicarnos, pero en esa época solamente existía esa forma de comunicarse. Por eso hablan de el apóstol, el Señor a través de Pablo habla de las cartas escritas en nuestros corazones. Ese es el deseo de Dios. Dios desea escribir su carta en nuestros corazones. Y para eso necesitamos un aspecto de la comunión, la quietud de la comunión. Estar en su presencia, teniendo oídos para escuchar y dejar que el Espíritu vaya escribiendo en nuestro corazón. Es importante esto de la quietud, porque la quietud es una palabra que implica muchas cosas. No solamente habla de quietud física, sino quietud del alma. Muchas veces nuestra alma es como un mar agitado, con muchas preocupaciones, con muchos pensamientos, lucubrando cosas, aún imaginando, en fin, una cantidad de cosas que no podríamos enumerar ahora, pero que ustedes saben perfectamente de qué les estoy hablando. Necesitamos entrar en esa presencia del Señor y dejar que el Señor nos hable, pero solamente lo podemos hablar en nuestra quietud, porque el ruido de nuestra mente, el ruido de nuestras emociones es el que impide que el Señor pueda hablar en nosotros. Entonces pidámosle al Señor que podamos entrar en esa quietud. Vamos a la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, como en el antiguo pacto, sino en tablas de carne del corazón. Un aspecto importante acá. Dios escribe cartas para que otros lean, pero el apóstol dice aquí que nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Bueno, entonces, ¿cómo así que el Señor escribe cartas en mí? Pero Pablo les está hablando a los corintios y dice que las cartas que está escribiendo Dios en el corazón de ellos están en el corazón de Él. Bueno, eso habla precisamente del aspecto afectivo que tiene el escribir estas cartas. Porque estas cartas no se escriben solas. Es verdad que las cartas se escriben por medio del Espíritu, pero también la comunión, el contacto con los hermanos, hace que nosotros también escribamos en los hermanos. Hay que tener muy en cuenta eso, hermanos. Si bien el Señor escribe en la comunión íntima que nosotros tenemos con el Señor, también es cierto que nosotros con nuestro hablar y nuestro actuar y la forma que tratamos a los hermanos, estamos escribiendo, o tal vez estamos borrando lo que el Señor está escribiendo. Esto lo digo como una opinión.
delante del Señor. Puede que sea simplemente una opinión mía, pero lo veo de esa manera. El Señor está edificando, el Señor está haciendo una obra, el Señor está construyendo, y nosotros por otro lado podemos estar o contribuyendo a esa edificación, o por el otro lado estamos contribuyendo a la destrucción, que es precisamente lo que quiere el enemigo, que eso es otro punto que vimos en el primer mensaje. Hay un plan de Dios que está caminando. También hay un plan de Satanás que está caminando. ¿Cuál es el plan de Satanás? Es destruir la obra de Dios. Entonces tenemos que tener, hermanos, muy presente esto. Los creyentes corintios, como carta viva de recomendación de los apóstoles, estaban escritos en los corazones de los apóstoles. Por tanto, eran llevados por los apóstoles y no podían en absoluto ser separados de ellos. Estoy leyendo la nota explicativa de la versión recobro, segunda de Corintios 7:3. Voy a repetirla. Los creyentes corintios, como carta viva de resurrección de los apóstoles, estaban escritos o escritas en los corazones de los apóstoles, por tanto eran llevados por los apóstoles y no podían en absoluto ser separados de ellos. Estaban en los corazones de los apóstoles y eran llevados por ellos por todas partes, como su recomendación viva. O sea, ¿cuál es la recomendación de Pablo? ¿Qué es lo que quiere decir este versículo en el 2 Corintios 3:1? ¿O no tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Cuando usted se va a presentar a un trabajo y va a llevar una referencia, normalmente usted lleva una carta que es el que lo va a presentar delante de ese nuevo empleo. Antiguamente también, recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando Nehemías y Esdras fueron a reedificar el templo, el rey de esa época, que no recuerdo quién era en este momento, creo que era Darío o Ciro, no recuerdo, él tuvo que expedir una carta para que los dejaran pasar por los diferentes países. Era una carta de recomendación. Pero aquí Pablo lo que está diciendo es que la carta de recomendación son ellos mismos, como quien dice. En otras palabras, Pablo está diciendo: ¿ustedes quieren alguna evidencia de mi apostolado? ¿Ustedes necesitan alguna evidencia, alguna certificación de la obra que yo estoy haciendo? Mírenla, los hermanos. Esas cartas que están escritas ahí, yo las llevo en mi corazón, porque de alguna manera yo he contribuido a que esas cartas hayan sido escritas en el corazón de los hermanos. Leamos ese versículo, 2 Corintios 7:3. En este caso voy a leer de la versión Reina Valera. La nota que acaba de leer es del recobro, pero la cita la voy a leer de la Reina Valera. 2 Corintios capítulo 7, voy a leer desde el 1. A mí siempre me gusta, cuando hay una cita en medio de un capítulo, leer desde el principio. Es bueno leer desde el principio porque viene la idea y lo que el Señor quiere expresar y Dios quiere expresar está desde el principio. Entonces, 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está hablando Pablo de la necesidad de tener un corazón limpio. Versículo 2, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza, voy a terminar con el 4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Ahí está entonces hablando Pablo de la alegría, de la satisfacción y también del sufrimiento que él tenía con los hermanos de Corinto, no solamente por sus triunfos, por su avance espiritual, sino también por sus tribulaciones, que ese es un aspecto que lo vemos también en Moisés, que lo vamos a ver ahora, que Moisés era un hombre que intercedía por su pueblo, por el pueblo de Israel. Salmos 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Necesitamos un corazón limpio y necesitamos un espíritu recto. Espíritu recto aquí, ya en el nuevo pacto, habla del espíritu mezclado.
Dios nos creó con un espíritu y al recibir el Espíritu de Dios y el espíritu humano son un solo espíritu, porque el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Vamos a 2 de Corintios 3, devolvámonos un poquito, 2 de Corintios 3, versículo 4 al 11. Dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, o sea, está hablando del ministerio de Moisés, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El ministerio de Moisés es un ministerio de condenación porque era el ministerio de la ley. Y la ley, el propósito de la ley era mostrar el pecado en el hombre. Y la palabra dice que todo hombre que pecare morirá. O sea que era un ministerio de condenación. El propósito de la ley era mostrar al hombre que el hombre no podía cumplir con las exigencias de Dios. Hasta que, como dice acá, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ese ministerio del Espíritu fue producido por Cristo, quien vino a cumplir la ley, porque Él dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. Fue el único hombre que cumplió la ley, murió para redimirnos, resucitó, fue ascendido, ahora está con gloria, ahora estamos en Él. Él nos ha compartido su gloria. Ya no es esa gloria exterior que tenía Moisés, que se reflejaba en su rostro, sino que es una gloria que ahora el Señor ha dispensado por medio de su Espíritu. El Espíritu que tenemos nosotros es el Espíritu del Cristo glorificado, del Cristo que ya venció, del Cristo que ya realizó la obra, del Cristo que ya cumplió la ley. Ese es el Espíritu que nosotros tenemos. Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece, que es el ministerio del nuevo pacto. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, para que no fijaran qué era lo que iba a ser abolido, hermanos, la ley. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Si bien el pueblo de Israel, todavía algunos miembros de Israel tienen el velo, sabemos que también hay unos miembros de Israel que han creído en el Señor, o sea, el velo ha sido quitado, pero para eso necesita una conversión. Pero hermanos, también nosotros podemos tener velos. Nuestros velos pueden ser nuestra religiosidad, nuestros conceptos, nuestras opiniones, nuestras ideas, o aún nuestro conocimiento intelectual. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero viene el versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Este versículo es bastante importante, hermanos, porque ¿dónde se va a realizar esa conversión, hermanos? Se va a realizar por medio de la comunión con el Señor. Es ahí donde el Señor va a quitar velos. Es donde el Señor va a derribar argumentos. Solamente cuando estamos en comunión íntima con el Señor. Versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí no hay condenación. Porque la ley era algo que estaba sobre... Y sobre nosotros también sobre un yugo. Aún antes de nosotros conocer al Señor, nosotros estábamos bajo la ley. Y nosotros al morir sin Cristo íbamos a ser juzgados por la ley. Por lo tanto, ¿cuál era el resultado? Era la condenación, porque nosotros nunca hemos sido capaces ni nunca seremos capaces de cumplir la ley, hermanos. Por eso es importante orar por nuestros familiares, orar por las personas, predicar el Evangelio, para que ellos se puedan convertir y ya no estén bajo el ministerio de la condenación, sino bajo el ministerio de la libertad. Porque en el Espíritu hay libertad, pero en la ley hay esclavitud. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, Pablo hablando acá de todos, él nunca habla
Pocas veces habla en primera persona, siempre habla de nosotros, con ustedes, por ustedes. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nosotros en la comunión estamos contemplando el rostro de Dios, así como Moisés lo pudo hacer, aunque Moisés no pudo ver a Dios enteramente, porque el hombre que viera a Dios no podía sobrevivir. Nosotros ahora podemos ver a ese Cristo glorificado, estando en comunión en el Espíritu. Aquí no se trata de tener experiencias sobrenaturales, de ver imágenes, de sueños, no, el Señor se puede manifestar de muchas maneras, hermanos, pero Él ha escogido manifestarse a través de nuestro Espíritu. Es en el Espíritu que el Señor manifiesta su gloria, es en el Espíritu que el Señor manifiesta todo su poder. La comunión es básicamente para cumplir el propósito de Dios. Si nosotros tenemos comunión con el Señor, es porque nosotros deseamos cumplir el propósito de Dios. Está bien, también lo hablábamos en el primer mensaje, hermanos, pedir por nuestras necesidades, pedir por las situaciones o los problemas que tenemos, pero nuestra prioridad debe ser el propósito de Dios, que es venir a establecer su reino en la tierra, y lo va a hacer con nosotros. El Señor ya nos salvó, el Señor nos está santificando. La palabra santificar significa que estamos siendo apartados, y falta la etapa de la glorificación, que es cuando nuestro cuerpo sea cambiado de esta naturaleza corrupta a una naturaleza inmortal. Éxodo, vamos a mirar en Éxodo el ejemplo de Moisés. Éxodo 33, versículo 12 al 13. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Miren qué es lo que Moisés está pidiendo. Moisés le está pidiendo dirección. ¿Para qué? Para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Tremendo. Yo no me puedo imaginar a Moisés, o sí me lo puedo imaginar, según lo que dicen los estudios. El pueblo de Israel era más o menos entre 2 millones y 2 millones y medio de personas, imagínense. Y Moisés tenía que lidiar con todas esas personas, quejas, críticas, murmuraciones, calumnias. Y sin embargo, Moisés tiene la humildad de ir delante de Dios y decirle: halle gracia en tus ojos, no para que yo llegue a la tierra prometida, es para que esta gente que es pueblo tuyo pueda también seguir tu camino. Y además, como él era un líder, él era el primero que tenía que tomar la iniciativa de tener comunión con el Señor. Estamos en el versículo 13. El versículo 14 dice: y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Otra cosa que encontramos en la presencia del Señor es descanso, es paz. Y Moisés respondió: si tu presencia no va a ir conmigo, no nos saques de aquí, Señor Jesús. Pues hermanos, cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, le podríamos decir: Señor, si tu presencia no está conmigo, yo no me voy a parar de aquí, ni voy a salir de aquí, hasta que tu presencia esté conmigo y tu presencia vaya conmigo, independientemente de lo que vamos a hacer. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Ahí está la santificación. Desde Moisés, el Señor ya está hablando de santificación. ¿Qué es la santificación? Ser apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra. Ser apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra. Vámonos al Nuevo Testamento. Juan, capítulo 6, versículo 33. Juan, capítulo 6. Estoy repitiendo los versículos para que ustedes puedan tener tiempo de buscarlos. Juan capítulo 6,
versículo 33, y dice, este versículo lo hemos escuchado mucho, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿qué encontramos cuando vamos al Señor? Miren lo que dice el versículo 35, dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, el que me busca, el que está en comunión conmigo, el que está en mi presencia, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora entendemos por qué Moisés estuvo 40 días y 40 noches sin comida ni bebida, porque así dice la palabra que estuvo Moisés. Es porque Él es el pan de vida, y el que a Él viene, podemos entonces orar, decir, Señor, tú eres el pan de vida, Señor, yo quiero venir a ti, Señor, para no tener hambre y no tener sed, Señor, quiero ser saciado en mi espíritu, Señor, y todas mis necesidades tú te encargarás de ellas. Yo no creo que Moisés haya estado preocupado mientras estuvo 40 días y 40 noches, tal vez preocupado que iba a comer o que iba a beber. Ni siquiera estaba preocupado de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Él estaba en comunión con Dios. Es una manera, hermanos, de estar 100%, mente, voluntad, emoción en la presencia de Dios, hermanos. Entonces, eso es lo que el Señor desea, que nosotros podamos estar en la presencia del Señor. Para terminar este mensaje, hermanos, es un mensaje, como ya lo hemos escuchado, es un mensaje muy práctico. Me quiero volver a la carta de los Corintios, a la segunda carta, pero me quiero ir al último capítulo, segunda de Corintios, versículo 13, y vamos a leer desde el versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11, y dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolados, sed de un mismo sentir, y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Ósculo es beso, con beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pues quiero desearles, hermanos, muchas bendiciones, sobre todo bendiciones en la comunión espiritual. De eso depende que nosotros podamos avanzar, y les aseguro que depende también de la solución de aquellas situaciones que humanamente no hemos podido solucionar, que cada uno sabe y es consciente de cuáles son aquellas situaciones que tiene que solucionar delante del Señor, pero que seguramente en la comunión íntima con el Señor va a mostrar, va a revelar, pero también allí, aunque hay revelación de nuestra iniquidad, hay misericordia, está la sangre, está el Espíritu, está el Cristo glorificado, hermanos, ahí lo tenemos todo. Ese sumo sacerdote que nos recibe en cualquier momento y en cualquier lugar. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén.